Hoy día nos presentan un paper que está enfocado bueno, está en inglés, pero de alguna forma no hay que asustarse porque la presentación va a ser en español, pero está enfocado a las limitantes y las oportunidades que vemos en el emprendimiento de Perú y Chile. ¿Ya? Y acá ya nos acompaña hoy día, bueno, Miguel Córdoba, y para que no lo conocen, el profesor Córdoba es PhD en gestión estratégica y sostenibilidad, es docente asociado en el Departamento Académico de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha sido profesor visitante también en el INSEC, ¿ya? En Business School en París, en la Universidad de Desarrollo acá en Santiago, o allá en Santiago, en la Universidad ESADE en Barcelona y en el UDEM en Monterrey. ¿Ya? Sus temas de investigación e intereses son gobierno corporativo, poder, influencia en las organizaciones, sostenibilidad, gestión de la cadena de suministros sostenibles, estudios de la innovación, evaluación de programas y microeconometría aplicada. No sé si me faltará algo, pero es como, creo que ahí está súper bien representado el profesor Córdoba, ¿ya? Y por otro lado, nos acompaña Cristian Cancino, ¿ya? Y para quienes no lo conocen, el profesor Cancino es académico de la Universidad de Chile, director del Centro de Innovación para el Desarrollo, ha sido también, o ha desarrollado el Visiting Scholar de la San José State University, e investigador asociado del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Gestión y Normativa para el Entorno Organizacional de la PUCP. ¿Ya? Su área de especialización son los sistemas de control de gestión, innovación y emprendimiento. ¿Ya? Así que les cedo acá el trono. Creo que están habilitados actualmente como, ya no sé, anfitriones o coanfitriones para que puedan subir la presentación. ¿O no? ¿Me confirman? ¿Sí? Perfecto. Así que bienvenidos y adelante. Y para el público que nos está visitando, les dejamos siempre disponible el chat para que puedan hacer sus preguntas y después al término podamos compartirlas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Gracias a todos los presentes. Para nosotros es un gusto, es un honor estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a la Red Chilena de Investigadores e Innovación por la invitación. Voy a compartir la presentación que hemos traído. En realidad, esto... Perdón, un segundo, perdón, Miguel. Emilio, Sí. ¿puedes quitar la música? Sí, yo dejo de compartir y ahí ya se fue la música, ¿o no? ¿O todavía se escucha? Ya, ahora sí, ahora sí. Era la música de Sí, bienvenida para darle un tema más cálido. no, estaba muy buena. Bueno, les contaba que esta aproximación es una aproximación inicial que hemos trabajado con el profesor Cristian Cancino a un trabajo pues bastante que nos llamó mucho la atención desde un inicio. Esto lo venimos desarrollando hace, pues me corrige si me equivoco, Cristian, un poco más de 3 años tal vez. A través de diferentes conferencias y trabajos nos hemos reunido presencialmente en su momento, hemos tenido diferentes espacios en los cuales hemos podido desarrollar esta temática y en la que continuamos actualmente. De hecho, pues ayer recibimos la buena noticia que nos aceptaron otro artículo referente también a este tema en una revista colombiana. Entonces, pues es una temática, la presentación no es muy larga, pero es una temática, la que vamos a trabajar acá es una temática de base que nos va a servir para proponer algunas ideas, dejar sentadas sobre la mesa algunas proposiciones importantes que nosotros consideramos que deberían ser desarrolladas, investigadas con respecto al potencial que tiene el emprendimiento y cómo es que estos ecosistemas de los cuales forman parte los emprendedores en cada uno de sus contextos o países, pues tienen una importancia también muy trascendental para su gestión, su desempeño, tanto en etapas iniciales como en las siguientes. Pues entonces muchas gracias nuevamente, ese es el título del paper. Y le voy a ceder la palabra a mi colega, el profesor Cristian Cancino. Oye, muchas gracias, Miguel. Oye, también apagué el micrófono durante un segundo porque estoy yo en otra actividad aquí y me había preparado para estar en silencio y justo llegó toda la gente, así que pero ya encontré un espacio aquí donde estar
tranquilamente para hablar con ustedes. Bueno, como decía Miguel, la verdad esto guarda relación ya con unas investigaciones cuando yo creo que 3, 4, no sé ya cuántos años llevamos y que hay un grupo bien interesante que trabajando ciertas cosas y yo creo, y aquí ya Miguel me va corrigiendo, pero tiene que ver con esa mirada a veces que se puede ver de algunas cosas positivas que efectivamente estamos haciendo en Chile en términos de promover emprendimiento, otras que se están haciendo en el Perú y en esa conversación, ¿verdad? De elementos que eran positivos, ¿verdad? Y que de alguna manera nos invitaba a cuestionarnos, fue que escribimos estas ideas iniciales y que después con otros colegas también de la PUC del Perú, que también estamos desarrollando. Pero básicamente, en este trabajo en particular quisimos hablar de redes, todo el tema, ¿verdad?, de networking, y que de alguna manera, dependiendo del tipo de emprendimiento que estamos hablando, ciertas características, ciertos tipos de redes pasan a ser de alguna manera un poco más interesantes, quizás de mayor valor, y eso fue como la discusión que quisimos generar. Y establecemos estas fotografías, ¿verdad?, de gente bien famosa, alguna por ahí bastante controversial, ¿verdad? Y bueno, varios en realidad. Pero lo que buscamos establecer aquí es que no todos los tipos, ¿verdad?, de emprendimiento y particularmente en nuestra región apuntan hacia la lógica del alto crecimiento, el dinamismo. Y no lo vemos como algo malo. Ya sabemos una importante investigación por ahí que hablaba de, particularmente para Latinoamérica, muchas empresas, poca innovación, creo que se llama, pero eso nosotros lo vemos ahí, bueno, es una característica también de la región, hay distintos tipos, ¿verdad?, de emprendimiento, cuando uno se para sobre todo en la lógica por oportunidad, los de estilo de vida versus aquellos dinámicos, alto crecimiento, habría que ver cómo se comportan los emprendedores para ver si realmente todos quieren buscar el alto crecimiento. Hay una frase bien famosa, ¿verdad? Que si no creces, que si no te desarrollas, mueres. Pero cuando uno ve y tiene efectivamente conocimientos de emprendedores, uno se da cuenta de que hay bastantes emprendedores que quizás justamente por un tema, ¿verdad?, de alineamiento, quizás no le colocan el título, pero por un tema de problema de agencia, ellos mismos deciden después, ¿verdad?, no crecer más, que las propias operaciones les permita controlar, con lo cual, efectivamente, en estas conversaciones que hemos tenido, ¿verdad?, con Miguel, la lógica es establecer cómo tenemos distintos tipos de emprendimientos en las distintas etapas que puedan vivir y no necesariamente, efectivamente, todos ellos buscan crecer y crecer como un único objetivo. Y por supuesto, en los emprendimientos por necesidad que tienen otra lógica, ¿no? Que tienen la lógica de la subsistencia en periodos de crisis, sobre todo, ¿verdad? En donde se da la falta de empleabilidad. Aquí el emprender, por supuesto, como lo dice el título, ya es por una necesidad. Si me ayudas con la siguiente lámina, Miguel, sobre todo para poner características, ¿no? Cuando uno decía, oye, pero ciertas características que puedan tener cada uno de estos tipos de emprendimientos, tratando de justamente hacer una caracterización, ustedes la pueden leer tranquilamente aquí en la serie de dimensiones, ¿verdad? Tanto del fundador, de la empresa y esa contribución económica social. Pero ahí es donde efectivamente yo quiero al menos darle el paso, ¿verdad?, a Miguel después para hablar del tipo de redes que son beneficiosas. Entonces, y aquí, recuerden, este trabajo sobre todo fue establecer ideas, claro, visualizar después programas que pudiesen de alguna manera apoyar lo positivo de las redes en determinado tipo de emprendimiento, pero aquí es cuando efectivamente uno ve en la práctica que se podría estar valorando más o menos un tipo de red, ¿verdad? Dependiendo de las características del tipo de emprendimiento. Por ejemplo, con un colega también de Miguel Córdoba en la PUC del Perú, ahí Jean-Pierre Seclen, justamente estamos analizando ya con otra metodología, un estudio econométrico, si todo lo que son, ¿verdad?, las 3F, familia, amigo, el propio fundador, cuánto se valora justamente para poder crecer de forma dinámica. Y una de las cosas que parece interesante es que al menos, ¿verdad?, las redes de la familia y las redes que tenga incluso
¿verdad? Con los amigos, todo lo contrario, en vez de apoyar ese crecimiento dinámico, parece que incluso restringirlo. Es decir, parece ser de que esas 3F que tanto hablamos que son importantes en un momento inicial como redes, en el caso de los emprendimientos dinámicos, esas redes que incluso nosotros las llamamos en este paper redes débiles, pudiesen ser más importantes. Porque claro, son las redes quizás con un venture capitalist, un business angel, que no necesariamente existe un lazo muy fuerte, pero de concretarlas tiene mucho mayor efecto que esas redes iniciales. Caso contrario, cuando hablamos, ¿verdad?, de emprendimientos por estilos de vida. En otras investigaciones, y por eso les digo, esto ha sido una conversación que hemos generado con el grupo que tiene ahí Miguel, ¿verdad?, en estos tópicos, nos damos cuenta de que en los grupos por estilo de vida, ahí las redes de amigos, las redes de la familia, ya pasa a ser un tema importante propiamente tal. Yo lo llevo desde la experiencia práctica, en tipos de negocio que me toca apoyar o incluso uno vivir por temas familiares y uno ve efectivamente cómo esas redes de amigos mantienen de alguna manera la lógica de creación de cierto negocio. Claro, finalmente son redes de amigos que participan en el mismo rubro y en vez de estar compitiendo, existe una cooperación, ¿verdad? Existe una palabra también para ello, que ahora está bien de moda, pero que existe esta lógica, ¿verdad?, de estar cooperando en esos tipos de emprendimientos por estilos de vida, en donde ahí, por ejemplo, los amigos, efectivamente ese tipo de red sí tiene valor. ¿Qué otro tipo de red pasa a ser importante también cuando uno está analizando este tipo de elementos? Si es por necesidad, si es por estilo de vida o es dinámico. Por supuesto, las redes públicas de soporte productivo siempre aparecen en la literatura como importantes. Pero claro, importante en el sentido de avanzar en algún aspecto. Cuando uno ve efectivamente el emprendimiento por necesidad, sobre todo con lo que es la puesta en marcha, ¿verdad?, de estas ideas de negocio, lo que es el lanzamiento, lo que es poder generar algunas ventas menores incluso, por supuesto que tiene efecto positivo estos emprendimientos o estos soportes públicos. En los emprendimientos por estilos de vida, cuando uno quiere medir otro tipo de cosas, por ejemplo, algo de crecimiento, se ve bastante bajo el efecto. Pero cuando quiere medir nuevamente lo mismo, algo de venta y, por supuesto, previo a eso, la formalización del negocio, el establecimiento de algunas dimensiones como planes de negocio, elementos de marketing, etcétera, ahí, por supuesto, que tiene resultados. Y habría que preguntarse si es que efectivamente al emprendedor, de alguna manera, que tiene cierta probabilidad, él o ella entiende que tiene cierta probabilidad de éxito si pasa por los programas públicos. Por lo menos con la gente, ¿verdad?, de que uno ha podido conversar y de alguna manera desarrollar ideas. Aunque está cambiando, existe la idea también de que mucho programa público, el costo inicial de pasar por todo el programa también limita e incluso uno mismo podría, ¿verdad?, autoseleccionarse fuera de cierto tipo de programa. Por supuesto, habría que preguntarse qué tipo de programa público. No será lo mismo un programa que efectivamente tenga un foco en crecimiento, con buenas redes, sobre todo estas redes que uno podría llamar más débiles, pero más importantes a la hora de confiar en el tipo de negocio. Y es así entonces como un poco cuando nosotros hablamos de estas limitaciones y oportunidades que hay para el mundo del emprendimiento de las redes, parece que hay que hablar del tipo de red que puede hacer, pero también del tipo de emprendimiento que yo quiero fomentar. Entonces, en esa lógica fue que nosotros con Miguel planteamos esta discusión y presentamos algunos resultados, ¿verdad?, entendiendo de que quizás algunos tipos de redes tienen más valor pensando el tipo de emprendimiento que queremos desarrollar. Miguel, te dejo ahí con esa idea y a ver qué tenemos de resultados. Gracias, Cristian. Sí, efectivamente nosotros, bueno, esto lo hicimos a través de un enfoque descriptivo exploratorio y seguimos un proceso inductivo y lo que hicimos básicamente fue partir o formar, digamos, 5 factores importantes para este soporte institucional que podría, pues, representar para los emprendedores en cada uno de los países que hemos analizado, ¿no?, en Perú y Chile. Entonces nos habíamos quedado con esos 5 factores que era la internacionalización del emprendedor, del esfuerzo emprendedor, la característica de emprendimiento dinámico, emprendimientos por estilos de vida, los emprendimientos por necesidad, que son los que ya estuvo explicando Cristian,
y qué tanto, digamos, se vive o se fomenta esta promoción de la cultura emprendedora en estos contextos. Y acá viene la parte un poco más, digamos, detallada. Estos 5 factores los hemos analizado a la luz de nuestra literatura de posicionamiento, que como les dijo Cristian, está centrada en social networks, en redes sociales, y en el contexto institucional. Entonces, pues, con respecto al emprendimiento y el contexto institucional, pues como les comentaba también un poco el profesor Cristian, ya, digamos, nos hemos dado cuenta de que existen regulaciones, existen algunas políticas efectivamente en esos países, con ciertas diferencias, como lo vamos a explicar ahora, pero que de alguna manera apuntan a una generalidad de casos, ¿no? A poca especificidad, sino a una generalidad, y que son importantes estas regulaciones para diferentes momentos en la vida del emprendedor, y además también, como lo hemos mencionado antes, para diferentes intenciones que puedan tener los emprendedores con respecto a su actividad. La incertidumbre social, política y económica del contexto también influye en el desarrollo de los emprendedores, pero a su vez también en cómo es que las políticas públicas se pueden ejercer y se pueden liderar y se pueden fortalecer en estos países. La fortaleza o debilidad institucional, la confianza en las instituciones, hace que los emprendedores a su vez encuentren caminos alternativos a través de los cuales obtener recursos nuevos que necesitan y que el entorno, el ecosistema emprendedor naturalmente no es capaz de proveerles. Y finalmente también sabemos que, digamos, en países, pues en economías emergentes, en países como los que son América Latina, tenemos una cultura de negocios muy particular en la cual se tienen que tomar digamos, considerar algunos elementos importantes como factores de corrupción, factores de informalidad, entre otros. Muy bien. Y el emprendimiento ahora, a la luz de las redes sociales, pues tiene otra mirada, ¿no? Eh, las redes sociales se convierten para los emprendedores en una fuente externa de recursos. Y esto es muy importante porque el esfuerzo emprendedor, pues, por lo general parte de cero. Y al momento que está en esta etapa inicial, difícilmente es capaz, salvo excepciones, pero difícilmente es capaz de generar un conocimiento o recursos desde fuentes internas, ¿no? Entonces, las fuentes externas para un estadio inicial de los emprendedores son sumamente importantes. Como bien lo comentaba hace un rato Cristian, eh, esta teoría a la que nos invitó a pensar las redes sociales del profesor Granovetter por allá en los 80s, un poco antes, se refiere justamente a esta dualidad en la fortaleza de los vínculos, ¿no? Entre vínculos débiles y vínculos fuertes. Y efectivamente, digamos, lo que probó los postulados del profesor Granovetter apuntaban a que los vínculos en redes profesionales, digamos, los vínculos débiles resultaban ser, digamos, más provechosos. Pues nuestros argumentos van en esa misma línea, en función de las redes que pueden encontrar los emprendedores en sus ecosistemas, en sus propios ecosistemas. Asimismo, también, estos recursos son estratégicos, dijimos, para una etapa inicial, pero además también en estas redes colaborativas, los emprendedores pueden encontrar recursos, algunos más apropiados que otros, dependiendo, otra vez, del tipo de emprendimiento y dependiendo de los objetivos o propias intenciones que puedan tener estos emprendedores con sus negocios. Y finalmente, pues a través de estas redes, de formar vínculos con otras organizaciones, con otras instituciones, pues es una fuente natural para recursos muy importantes para ellos, como el conocimiento, el compartir buenas prácticas, recursos financieros, información, soporte, entre muchos otros. Y bueno, si queremos hablar de nuestros hallazgos, digamos, hasta acá, o de la discusión, de los resultados que hemos tenido hasta esta discusión, pues caemos nuevamente en este argumento de los emprendedores necesitan contar con un ecosistema que pueda proveer adecuadamente los recursos que necesitan, no solamente en cada estadio de su ciclo de vida, sino además también para cada tipo de emprendimiento.
Como contraparte, lo que hemos encontrado en Chile y Perú es que no hay una adecuación específica a estos dos elementos importantes para los emprendedores, sino que más bien hay un diálogo a partir de la generalidad de lo que necesita el emprendimiento. Esto naturalmente lo que hace es restringir las oportunidades que tienen los emprendedores en estos países a algunos tipos de emprendimientos que no calzan con esta generalidad. Y a su vez hace pues necesario o importante que algunos actores estratégicos en la sociedad, como la academia, nosotros por ejemplo, estemos tratando de evidenciar estos vacíos, ¿no? Esta falta de, estos vacíos en los ecosistemas emprendedores, que lo que están haciendo es solamente favorecer a algunos emprendedores y no a otros tipos de emprendedores, y que, para futura discusión, probablemente sean para algunos de estos países los más comunes, los que ocupan la mayoría del esfuerzo emprendedor, o los preferidos, etcétera, ¿no? Entonces, acá, no sé si se ve bien, yo creo que se ve un poco pequeño, pero lo explico un poco, ¿no? Hemos puesto nuestros 5 factores de discusión, que son la internacionalización, en los emprendimientos dinámicos, los emprendimientos por estilos de vida, los emprendimientos por necesidad y los emprendimientos y la promoción de una cultura emprendedora. Y vemos que efectivamente cada uno de los países tiene entidades que están más orientadas a favorecer a algunos de estos emprendedores sin cubrir la totalidad de sus necesidades. Eso es parte de nuestra discusión en el artículo también. Y encontramos algunos huecos, ¿no? Algunos vacíos. De hecho, que ya en nuestra discusión identificamos algunos vacíos dentro de lo que puede ser, por ejemplo, Startup Perú y Startup Chile, donde el esfuerzo, digamos, no discrimina si es que el emprendedor, por ejemplo, es local o es extranjero, ¿no? Entonces ya ahí de repente encontramos algunos vacíos en cuanto a la promoción del emprendimiento, y que lo que digamos, que lo que la institución al final pretende de repente es favorecer o dar un entorno diferenciado tanto al emprendimiento local como al emprendimiento extranjero que se ubica en esos países, ¿no? En el caso de la internacionalización, por ejemplo, es mucho más evidente cuando encontramos que Go Global en Chile se encarga de sentar las bases para que los emprendedores puedan internacionalizar sus actividades, mientras que en Perú no hemos identificado un organismo que específicamente pueda apuntar a esta necesidad de los emprendedores. Así, en siguientes investigaciones también, siguiendo nuestros, digamos, siguientes pasos en la agenda que tenemos, hemos encontrado lo mismo, por ejemplo, para el caso de emprendimientos femeninos, ¿no? Que es el desarrollo de uno de los pequeños vacíos que se encuentra dentro, por ejemplo, de los emprendimientos por estilo de vida y por necesidad. El emprendimiento femenino, por ejemplo, difícilmente encuentra un ecosistema que resulte ser más ad hoc, más apropiado, o que facilite recursos para su funcionamiento, tanto en etapas tempranas como en etapas intermedias. Y muy bien, esto es un poco pues los resultados que teníamos hasta el momento, y sí se nos hace muy oportuno, muy importante, discutíamos con Cristian siempre, de dejar sobre la mesa estas preocupaciones, si podríamos llamarle así, Cristian, no sé, ya me corriges luego, futuros caminos de debate que podrían llegar a ser muy interesantes en cuanto a nuestra literatura de posicionamiento y lo que hemos encontrado en este breve análisis. Como por ejemplo, sabemos que las redes tienen beneficios, pero una gran parte de la literatura también establece que las redes tienen algunas controversias, ¿no? Digamos, a partir del trabajo de redes y en colaboración, no solamente se transmiten buenas prácticas, sino también malas prácticas, algunos casos inusuales, etc. Digamos, cómo es que los gobiernos, la política pública realmente está siendo capaz, hasta qué punto, de identificar, dependiendo también de cada uno de los países, y acá podemos sumar a otros países a la discusión, cómo están siendo estas instituciones capaces de identificar las necesidades de cada grupo emprendedor, y cómo es que las necesidades de cada uno de estos grupos de emprendedores van evolucionando y van cambiando, van mutando en el tiempo,
pues con fenómenos contextuales como el que estamos viviendo de la crisis sanitaria y económica. Muy bien, y hasta acá era lo nuestro. Muy, Muchas muy gracias. bien, muy bien. Oye, Miguel, déjame complementar al último Claro. nada más ahí en la parte de discusión de resultados y si puedes volver a la lámina, porque yo me anoté tres cosas que... ahí sí, perdón, que tres cosas de lo que habíamos visto son las que me anoté y ahora las tengo en otro orden, ¿ah? Pero sobre todo los focos que hay en donde cómo se valore, por eso digo, el propio autoselección que tiene la emprendedora, el emprendedor de elegir este tipo de programas. Y en el caso de Chile, efectivamente, para uno de los programas que se menciona aquí de Startup Chile, efectivamente el emprendedor tiene mucho valor poder ingresar justamente a este tipo de programas. En el caso del Perú, fíjense que es interesante entrar a este tipo de programas, pero también se ve, ¿verdad?, que ciertos emprendedores, ciertas emprendedoras también prefieren ir directamente, por ejemplo, con Endeavor Perú, ¿verdad?, no necesariamente pasando, ¿verdad?, por este tipo de programas, cosa que es más extraña en el caso de Chile, que se complementa bastante bien. Un segundo punto, lo decía Miguel, el tema, ¿verdad?, del foco en board globals, ¿verdad?, o empresas, ¿verdad?, que nacen con este pensamiento global desde un inicio. Y cuando uno ve efectivamente el caso de la experiencia, sobre todo de internacionalización de las nuevos y pequeños negocios del Perú, es extraño ver con foco en la internacionalización, pero también de haberlo es muy regional, por supuesto Chile, por supuesto Argentina, Colombia. En cambio, cuando uno ve efectivamente el énfasis de ProChile justamente fomentando este tipo de actividades, yo creo que aquí es donde las distancias psicológicas o culturales importan bastante y por eso que efectivamente se promueven tantos mercados que son lejanos a, como decía recién, psicológicamente o geográficamente, lo que hace que efectivamente se también es una diferencia en lo que se está viendo como la experiencia institucional. Y finalmente, en lo que tiene que ver con estilo de vida, aquí hay una característica común en ambos países y es que generalmente estos emprendimientos por estilos de vida, ¿verdad? Y esas redes se dan en el contexto de ambientes regionales, distintos a las capitales, quiero decir, distintos a Piura, distinto a Lima, sería, ¿verdad? En el caso del Perú, distinto a Santiago, en el caso de Chile. Entonces, similitudes, el tema del comportamiento de los emprendimientos por estilo de vida, muy con foco en los ambientes menos de las grandes ciudades. El foco ya distintivo sería ese foco en la internacionalización, ¿verdad?, de estos emprendimientos que se promueve bastante desde la institucionalidad, sobre todo para el sector dinámico y de alto crecimiento, y particularmente esa autoselección que todavía existe, ¿verdad?, en el Perú con el programa Startup Perú. En el caso de Chile, yo creo que ya un emprendedor efectivamente encuentra sobre todo bastantes beneficios de participar de este tipo de redes. Ahora sí, Miguel, yo me había anotado estos elementos al último y no quería dejar pasar para mencionarlos. Fabuloso, fabuloso, Cristian, muchísimas gracias. No, pues y eso era un poco nuestra presentación. Queríamos poner de repente, como les decíamos al inicio, en debate estas líneas adicionales que algunas nos encontramos resolviéndolas junto con Cristian y otros colegas, como les he comentado, que es la de emprendimiento femenino, por ejemplo. Otras no, otras yo creo que vale la pena discutirlas por la importancia que puede tener, no solamente como literatura, desarrollo de literatura de emprendimiento, sino además también como motor económico y social para países como los nuestros. Súper, muchas gracias, súper interesante. Le dejamos aquí abierta el set de preguntas, el interrogatorio. No, aquí son todos muy amables en hacer las consultas. O si alguien quiere profundizar algún tema o comentar, por favor, puede ser por el chat o si quieren, abrimos el micrófono, siéntanse en confianza. Hola, tengo no sé si es pregunta, pero es como un comentario pregunta. Que uno cuando uno piensa en temas de apoyo institucional y ustedes se tratan de ver como diferencias entre los dos países,
quizás hay algo que puede ser interesante de indagar, que es el tema del apoyo institucional que dan las universidades, sobre todo con todos estos programas de incubadora y de emprendimiento que surge a partir de los estudiantes, que puede ser interesante mirar, ver si hay también diferencias y cómo eso también afecta distintas dimensiones. Está el tema también de las empresas que surgen a partir de la investigación que se hacen en las universidades, que yo creo que son dos temas bien interesantes que a mi juicio, y ahí estoy aventurándome, eso es una diferencia bastante sustancial en el tipo de emprendimiento que en general se genera en estas economías menos desarrolladas, que es emprendimiento mayoritariamente por necesidad, y si uno mira la experiencia de Estados Unidos y las universidades, el emprendimiento es que uno podría decir es un poco más de más alto impacto, como que más de oportunidad, porque en las universidades realmente se genera el cierto conocimiento y están las incubadoras también para generar. Y eso a mí me parece que es un rasgo institucional importante que uno también debiese considerar. Y lo otro, que es un tema de cuando uno mira países o cuando uno dice América Latina, hay realidades distintas en América Latina que ustedes las muestran bastante bien con esta cierta comparación Chile-Perú, pero hay también diferencias importantes al interior de los países. Y no es lo mismo alguien con una propensión a emprender en San Antonio, aquí cerca de Santiago, que alguien en Chicureo, digamos. Hay realidades bien distintas y eso yo creo que también puede ser no cierto para lo que están haciendo ahora, pero sí como si uno quiere seguir con este tipo de análisis de los factores institucionales que pueden fomentar o que pueden inhibir el emprendimiento. Creo que reconocer diferencias en localización al interior de los países puede ser interesante también. Pero los felicito, súper interesante lo que mostraron. Gracias, Roberto. De hecho, bueno, el tema de la orientación emprendedora yo creo que eso lo estamos estudiando sobre todo ahora último, ¿no? Sobre todo hay un lindo esfuerzo que está haciendo ahí Gianni Romani desde la Universidad Católica del Norte con una encuesta, oye, se me está olvidando el nombre ahora, Global Spirit of... ya no me acuerdo el acrónimo, a ver si lo recuerdo en algún minuto, pero justamente que habla sobre esta orientación emprendedora. Nosotros en la universidad creo que lo hemos tomado ya 3 veces, Roberto, y no nos ha ido muy bien con los datos, porque efectivamente, claro, la Universidad de Chile no necesariamente, ¿verdad? Nos caracterizamos por un estudiante de que efectivamente busca dentro de la institución el fomentar emprendimiento. Lo que pasa es que justamente ahora, últimamente, con el caso de Matías Muchnik, pareciera, ¿verdad?, de que como que nos volvimos más emprendedores en la facultad, pero efectivamente está este interés por estudiar qué factores sobre todo están empujando, ¿no? Desde no solamente los cursos que se puedan desarrollar, sino que redes, casi algo parecido a lo que hizo Startup Chile, sobre todo entre el 2010, el 2013, 2014, que eso de primero generar un movimiento en lo que es la cultura del emprendimiento y mostrar casos y mostrar el acceso a potenciales redes y luego de ello avanzar hacia justamente mejorar un poquito los números en cuanto a esa orientación. Yo no sé, Miguel, en el caso del Perú, si participan también de estas encuestas internacionales de orientación emprendedora. Sí, gracias, Cristian. Hay una participación pues, muy moderada, ¿no? Casi mínima en realidad. Pero sí, concuerdo con lo que comentas. Y además agradezco mucho a Roberto las precisiones, digamos, estas reflexiones, porque lo que pasa, y creo que es un fenómeno que de repente está un poco más arraigado en Perú, es que, por ejemplo, ¿no? Este tema del emprendimiento por necesidad al cual se refería Roberto, se trabaja en una línea muy similar para todos los casos, ¿no? Es como si todos tuvieran, digamos, el mismo objetivo o la misma línea que seguir, y se hace poco trabajo en cuanto a, de repente, un trabajo más de profundidad para saber, digamos, cuáles son todas las líneas que podría seguir un emprendedor por necesidad en contextos como los nuestros. Claro, al momento que utilizamos la literatura para discutir nuestros hallazgos
y para, y para digamos, revisar lo que se viene trabajando, muchas veces encontramos el concepto de emprendimiento descontextualizado, y creo que algo así tú te referías de repente, Roberto, ¿no? Descontextualizado eh, con respecto a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente estamos utilizando o trabajando literatura, pero al momento que nos referimos a emprendimientos por necesidad u otro tipo de emprendimiento en América Latina, nos referimos a otra cosa distinta, ¿no? Entonces, por ahí también viene una reflexión muy interesante de cómo es que realmente tienen los emprendedores asumiendo, digamos, viendo que esta literatura que ya tiene mucho desarrollo en países, digamos, desarrollados, en otros contextos donde los emprendedores son más por oportunidad, digamos, por ejemplo, tiene, digamos, cabida exacta estos conceptos que manejamos en contextos como los nuestros, o de repente habría que pensar que estando en otro nivel de desarrollo empresarial, de actividades económicas, pues en este momento en particular, el estadio por el que atraviesan los emprendedores por necesidad, por ejemplo, podría estar persiguiendo objetivos totalmente distintos y que pueden ser igual de positivos y buenos para nuestro nivel, digamos, o nuestro estado de desarrollo económico en la región. Me gustó mucho eso y quería compartirlo. Gracias, Roberto. Súper. ¿Alguien más se motiva a comentar, preguntar? Veo que está Santiago, Juan, Fernando, Patricio Menares, dice Patricio Delfos, pero estoy seguro que es Patricio Menares. Hola, yo tengo una consulta. Por favor, Juan, adelante. Bueno, muy interesante el estudio y mi consulta va vinculada al rol que tienen organismos públicos como Cercotec, específicamente durante la pandemia. Yo no sé si tanto en Chile como en Perú han podido conocer la experiencia de el efecto que tuvo Cercotec en que los emprendimientos con los que ellos tienen contactos hayan innovado durante la pandemia o les haya permitido mantenerse abiertos y no cerrar. Entonces, mi consulta está vinculada en esa dirección. Si el rol de Cercotec fue significativo en los emprendimientos durante la pandemia para innovar, para no cerrar, para mantener o aumentar sus ventas incluso. No hay muchos datos sobre eso, por eso tengo esa consulta. Yo tengo por lo menos para Chile, Miguel, opinión, y es porque efectivamente uno de los principales problemas que tiene y que ha tenido el segmento de empresas, ¿verdad? O emprendimientos que apuntan a los programas de Cercotec, por supuesto, tiene que ver con capital de trabajo durante pandemia. Y yo creo que la gran labor que se hizo fue sobre todo de difusión, de no caer en la tentación de las redes informales de financiamiento. Y como les digo, se los cuento por experiencia, porque efectivamente mucho negocio y tanto familiares, mi propia mujer que tiene su negocio y todo, efectivamente es muy fácil caer en la tentación de ir a ese financiamiento informal, que está plagado, por lo menos, Miguel, ya contarás tú la experiencia, pero aquí en el centro de Santiago está plagado de restaurantes que no son restaurantes y que en realidad son prestamistas. Uno se va a ciertas ciudades, ¿verdad? Concepción, Antofagasta, y está plagado también, vuelvo a decir, pequeñas tiendas que parecen tiendas, pero en realidad son prestamistas, y es muy fácil de que estos emprendedores se vayan a buscar financiamiento, y después, bueno, ya conocemos, ¿verdad?, lo que es el cuentagotas. Oye, yo no sé cómo se llama eso en el Perú, Miguel, si alguien me ayuda ahí a traducirlo, pero efectivamente que son formas de pago abusivas justamente para ese segmento. Y yo creo que lo que más ha ayudado es información para ver efectivamente cómo buscar fuentes de financiamiento para mantener, recuerda que el problema fue capital de trabajo, cómo mantenerse en capital de trabajo. Y la tentación fue muy fuerte y cayeron muchos, ¿verdad? Y hay muchos emprendedores que efectivamente están en estas redes que lamentablemente crecen y que son de una informalidad, pero el problema no es la informalidad, sino que lo que viene después. Y yo creo que ahí esa labor informativa de cómo financiar capital de trabajo es lo que yo más valoro.
por el lado de innovación, la verdad que no han sido 2 años para fomentar la innovación. Y no sé si alguna vez Cercotec también, pues yo soy más crítico en eso, no sé si alguna vez Cercotec también impulsó fuertemente la innovación. Creo que nos va por ahí lo que ha sido el rol. Ya. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la pregunta. Creo que es sumamente importante porque cada país ha tenido periodos restrictivos diferentes, ¿no? Sabemos que ha habido una sola pandemia, pero cada país lo ha enfrentado distinto. Entonces, digamos, los toques de queda han sido más largos que en otros países, más cortos. Digamos, la restricción de movilidad también, la normativa, etcétera. Y eso, claro, le ha pegado diferente al mismo tipo de emprendedor, de repente en Perú y Chile. Nosotros, en nuestro caso, pero si tomamos la institución que podría estar para Cercotec, que podría ser Innovate Perú, Innovate Perú, a través, digamos, del músculo pues, del gobierno, sí apoyó con mucho capital de trabajo a los emprendedores, pero tuve el problema de repente que mapear al emprendedor es sumamente complicado en Perú por los índices de informalidad, sí, seguramente. Entonces, el capital de trabajo no tuvo una distribución correcta para permitir a los emprendedores salir adelante, o al menos, digamos, a la mayoría, ¿no? Tuvimos muchos problemas en la distribución de recursos financieros para apoyo durante la pandemia. Y claro, lo que se veía, ya hablando de ejemplos puntuales, no he visto yo una investigación de estas todavía, pero lo que uno veía en casos puntuales era algo como lo que decía Cristian, ¿no? Negocios transformándose en otros, ¿no? Producto de estas restricciones. Entonces había menos aforo, menos disponibilidad de público para algunos negocios, entonces rápidamente el restaurante se convertía en peluquería, la peluquería se convertía en una bodega, en una tienda, y muy rápido, ¿no? Dependiendo de un poco cómo es que el gobierno, igual con no tanta eficiencia, de repente iba respondiendo, iba a muchas etapas del COVID-19. Entonces, claro, mapear eso para instituciones como Innovate Perú y dar un apoyo sustancial fue muy difícil. Y lo otro que creo que tampoco hubo una buena respuesta fue, o sea, hubo en capital de trabajo, pero no hubo una buena respuesta en cuanto a entrenamiento, porque algunos emprendedores, si bien necesitan el capital de trabajo, pero también necesitan el entrenamiento de cómo generar valor agregado en un contexto nuevo como este, ¿no? Cómo mantenerse vigente, cómo entender al nuevo cliente, y también creo que hay un vacío que no se supo llenar adecuadamente por parte de esas instituciones. Yo quiero complementar, y esto es una opinión personal, pero yo creo que esto es lo que debiera, sobre todo, esto es uno de los temas que efectivamente debiera apoyarse mucho en los próximos meses para fomentar y apoyar a los emprendedores. Nosotros, Miguel, en Chile tenemos una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, y eso es algo que efectivamente tiene que darse con mucho más fuerza, con mucho más información. Lamentablemente, ¿verdad? A veces no suena bien cuando yo hablo de esto, pero aquí hay que ayudar a que muchos de los negocios efectivamente ya no se llamen como se llamaban antes, hay que ayudarlos efectivamente a reemprender. Y hoy que tenemos el mecanismo en Chile justamente para esta reorganización o liquidación de activos, hay que hacerlo. Yo una de las cosas que le digo a muchos emprendedores que me toca apoyar en estas actividades es tanto cariño no le tenga a su negocio, en el sentido de que, oiga, parta de nuevo. Parta de nuevo. Y yo creo que aquí es donde falta mucha difusión de esta ley, sobre todo en el segmento de pymes. Se ocupa bastante poco, y yo creo que es cuanto más hay que empezar a utilizarlo. Déjeme hablar para tercero mejor, yo toco madera, pero ojalá que efectivamente aquellos que tengan esos problemas efectivamente empiecen a verlo. Yo creo que aquí hay, no sé si es Cercotec de forma particular, pero sí creo que estas instituciones de soporte productivo al menos tienen que ayudar a nuestro segmento, ¿verdad?, de empresas de menor tamaño a que consideren este tipo de ley y aprovechar los beneficios que tiene. Súper. Tengo una consulta. ¿Me escuchan? Sí, por favor.
Sí, bueno, en realidad es una consulta que apunta mucho más a las reflexiones que quizás a lo medular del estudio, porque se pueden escapar un poco. La primera tiene que ver con cuál podría ser el impacto que tiene que algunas redes sean concursables y otras no. Porque en el caso de las que apuntan a internacionalización o Startup Chile, por ejemplo, hay ciertas condiciones que ameritan que se seleccione, mientras que buena parte de la atención que tiene Cercotec a través de los centros de desarrollo de negocio en realidad no es concursable. Y por lo tanto hay cierta, no solo cuota de responsabilidad, sino que además condiciones de operación que, que obviamente condicionan que no pueda tener, por ejemplo, los mismos resultados, o eso no se puede interpretar a priori. Bueno, en los que son, esta es mi opinión, ¿ah? En los que son concursables, evidentemente son más competitivos, ¿verdad? Y lo que buscan es tratar de responder si es crecimiento, si es internacionalización, si es dinamismo, efectivamente compiten sobre ciertas características sobre ello. En el resto, lo que pasa es que ahí es donde efectivamente yo veo que cumplen otra función. Y la otra función que cumplen, y vuelvo nuevamente a este foco, yo recuerdo alguna vez con el profesor Claudio Bonilla investigamos el programa de Cercotec para varios años, al menos desde el 2006 al 2009. Y una de las cosas que veíamos ahí de ese estudio era que justamente estaba esta relación en donde no era ni el foco ni la innovación ni el crecimiento lo principal, sino que mantener sobre todo, ¿verdad?, la empresa con ventas en el tiempo. Eso es lo que apoyaba mucho este tipo de programas. Y en ese sentido se aprovechaba también mucho, vuelvo a este sentido, desde emprendimientos sobre todo de regiones, que en esos tipos de entornos no andan buscando el crecimiento propiamente tal. Entonces, yo cada vez más he mutado a decir antes hablaba de ojalá uno pasara del emprendimiento por necesidad al estilo de vida y después transitar hacia lo dinámico, pero ya cada vez menos, y yo, por lo menos me toca conversar mucho con gente de que quiere cierto nivel de venta y estableciendo ese nivel de venta ya no quiere crecer más, y yo creo que ese tipo de programa también de alguna manera tiene mejores prácticas que replicar en distintos sectores, en distintas regiones, y eso si no son competitivos no me parece ningún problema porque enseñan esa mejor práctica para mantenerse. Tiene la crítica, ¿verdad?, de que son negocios que efectivamente no tienen la intención de crecimiento, pero al menos del punto de vista de mantenerse en el tiempo, lo cumple bastante bien. Cristian, yo me animaría a pensar que, como lo que decíamos hace un rato, no, no habría un ecosistema tan amigable para estos emprendedores que no necesitan competitividad y crecimiento constante, ¿no? Porque efectivamente es como que, oye, estamos juzgando a los emprendimientos o trabajándolos bajo una óptica mucho más general y pensando que todos deben ser competitivos y todos deben crecer a cierto porcentaje en cada año, cuando, claro, lo que encontramos es que de repente no siempre es así, la intención no siempre es esa. A mí sí, Cris. No, sobre todo el tema, lo que me ha tocado ver a mí, el borde está en cuando tú tienes que cambiar tu sistema de control. Cuando tú tienes que cambiarte de tu sistema de control, ahí es donde efectivamente ese emprendedor entiende de que, no, déjenme decirlo así, no le vale la pena crecer. Y claro, cuando te tienes que pasar a otros esquemas, ¿verdad? En donde ya no eres tú, sino que son los presupuestos los que controlan, ya no eres tú, sino que es la inversión en tecnología, el delegar, ¿verdad? Lo que es la administración del negocio. Ahí efectivamente muchos se quedan y dicen, oye, este es el nivel de riesgo que quiero asumir, este es el sistema de control que quiero mantener y no necesito mayor crecimiento. Ahora, nuevamente, insisto en esto, este tipo de negocio de estilo de vida en donde el sistema de control es el que te limita, es decir, no querer pasar a un tipo distinto de sistema de control, se da mucho, ¿verdad?, más en ambiente no Piura, no Lima, no Santiago, sobre todo en el sector más de regiones. Claro, pero fíjate, la pregunta de Patricio a mí también me pareció sumamente interesante porque me hizo reflexionar, aquí armé algo flujo rápidamente, en que por ejemplo, según la teoría de redes sociales,
el impacto de las redes concursables sí sería muy distinto, porque los integrantes necesitarían un mayor soporte de la red en cuanto a conocimiento, información, digamos, el tránsito del flujo de información entre los diferentes nodos de los emprendedores tendría que ser sumamente ágil, porque cada vez, digamos, que entran a un concurso tendrían que formular una propuesta diferente, diferenciada, de mayor valor. Y esto lo que haría es que los participantes de esta misma red estarían trabajando dentro de un entorno que tienda a ser cada vez más competitivo. Entonces, justamente con lo que tú comentabas, Cristian, pues seguramente estas redes no concursables caerían mejor con este tipo de emprendedores, digamos, soltando una hipótesis así como que sobre la mesa, con este tipo de emprendedores que en realidad no necesitan competitividad y crecimiento, pero más sí a los que sí están en este tipo de carrera, pues las redes concursables parecerían ser muy propicias, ¿no? No sé. Tiene Nadia primero la mano, levanta, y después Santiago. Gracias, Emilio, y muchas gracias a Miguel y a Cristian por tan interesante exposición. Yo tengo una pregunta, comentario también sobre lo último que estaban conversando, sobre ese tipo de empresas que de alguna manera deciden no crecer. Digamos, puede que las empresas decidan no crecer, pero de alguna manera para poder sostenerse en el tiempo y para poder sostenerse en el largo plazo, igual tendrán que modernizarse o tendrán que introducir algún tipo de innovaciones. Entonces, yo me preguntaba un poco cómo es el ciclo de la política para apoyar, cómo debería ser ese ciclo de la política para apoyar los emprendimientos, no solo en ese momento que después de su creación y de su inicio, sino también qué pasa a largo plazo, incluso con esas empresas que igual no tienen o deciden que a largo plazo no quieren expandirse o crecer, pero igual sí tendrán una necesidad y tendrán que afrontar cierta competencia. O necesitan mantener sus clientes en el tiempo. Un poco tengo como esa inquietud. Miguel, dale tú primero, por favor. Claro, y bajo mi punto de vista, Nadia, dependería, pues es muy cierto, ¿no? De repente en algunos casos estas tendrían que modernizarse, actualizarse, pero yo estaba pensando que dependería mucho del mercado, de las expectativas de sus clientes, de cómo son sus usuarios, sus consumidores, ¿no? Claro, si hablamos de algún emprendedor que está en un mercado donde la innovación suele ser muy dinámica, digo, o las tendencias suelen cambiar repetidamente, pues claro, seguramente que va a necesitar cierto grado de modernización y actualización definitivamente. Pero si hablamos, por ejemplo, en otros, no sé, sectores más estables, si me refiero acá a Perú, por ejemplo, un sector de gastronomía, por ejemplo, muy tradicional, donde las cosas se hacen repetidamente de una manera y evolucionan a un ritmo pues no tan drástico. Claro, en ese caso el emprendedor no vería tanto esta necesidad, tal vez. Me suena que por ahí va un poco la reflexión. No sé, ¿qué opina Cristian? Oye, ahora sí puedo comentar ahí, me vine a conectar a una red acá antes que se me apagara. Yo particularmente creo que efectivamente, sobre todo este emprendedor de estilo de vida, de verdad se plantea una lógica de crecimiento que es distinta a la operación, sino que es una lógica de crecimiento, ¿verdad?, sobre la lógica, por ejemplo, de precios. Entonces, te planteo un caso en una investigación que nosotros vimos para lo que es el sector de hotelería en San Pedro de Atacama, en varias zonas del norte de Chile. Y lo que veían estos personajes es que, sobre todo en el sector de todo lo que fuera hostales, el problema de cruzar cierto nivel de operaciones les hacía contratar más gente, les hacía de alguna manera mantener un tejido productivo con contratación de servicios, por ejemplo, desde almuerzo, desde desayuno, que hacía que la operación cambiara de escala, y ese cambio de escala es el que no quieren asumir.
Entonces, cuando uno dice, ya, pero ¿cómo te mantienes, verdad? En términos, si te aumentan los precios, ¿verdad? De tu insumo, ellos aumentan los precios de los valores habitación, a valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es un cambio operacional, sino que tiene que ver un cambio sobre todo de estrategias de precios de acuerdo a tus estrategias de costo. Así es como se mantienen propiamente tal. Entonces, por eso de que no buscan un crecimiento que afecte sus estrategias, sus sistemas de control para la operación, decimos nosotros. Bueno, y la última opinión la tiene, o pregunta o comentario, la tiene levantada la mano Santiago, y aquí ya estaríamos cerrando. Así que, Santiago, por favor. Sí, mira, muchas gracias por el estudio, muy, muy interesante. Y una pregunta que tenía también siguiendo con esto del crecimiento, sobre todo, es ¿cómo ven ustedes el asunto de los negocios familiares o empresas familiares? Si es que habrá alguna dinámica diferente entre Perú y Chile, y también una dinámica diferente con respecto a esto de crecer, ya del crecimiento en el tiempo. Oye, yo vuelvo con mis sistemas de control, ¿eh? Y exclusivamente que no es lo mismo una empresa familiar de primera generación versus una de segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú lo que ves en ese caso, y respondiendo también a Nadia, lo que ves en la transición entre una empresa de primera generación y segunda generación es que el sistema de control viene por el lado del cambio cultural propiamente tal. Porque claro, generalmente son los hijos que siguen al patriarca, la matriarca, y efectivamente el negocio sigue en esa medida. Pero cuando tú te cambias a tercera, cuarta generación, tú ya tienes que cambiar absolutamente el sistema de control. Ya te pasa incluso a una administración distinta de tipo de negocio, aún llamándose empresa familiar, pero es una administración distinta en donde seguramente formalizan la administración, muchas de las familias se pasan nada más que al control, hay ciertas categorías. Pero nuevamente, así como esa empresa que no quiere crecer, efectivamente no lo hace porque tiene que cambiar el sistema de control, lo mismo le sucede a la empresa familiar, que pasándose de un estadio, de un nivel de sistema de control, de un nivel de tipo de empresa familiar, primera, segunda, tercera o cuarta generación, lo que va cambiando es la forma de administración y de crecimiento. Y en la medida que más quiere crecer después en tercera, cuarta generación, ya tiene que buscar una administración profesional y la familia se queda en la lógica más controladora, más, ¿verdad?, de estar evaluando esos resultados, más que en la gestión propiamente tal. Miguel, no sé cómo es el caso del Perú. Sí, oye, muchísimas gracias, Santi, por la pregunta. Yo saben que hace poco he tenido la oportunidad de hacer unas entrevistas a empresas familiares, justamente por otro proyecto, y me causó mucha curiosidad ver cómo es que prácticamente las empresas familiares en Perú, bueno, las que pude entrevistar, han como que destrozado la literatura de gobierno, de gobernanza, ¿no? Y estos mecanismos de gobernanza, digamos, han hecho un mix, han sacado elementos, han puesto elementos propios, de tal manera de adecuar estos mecanismos de gobernanza a su propio estilo, ¿no? Algunos tienen mentores, algunos tienen director, algunos tienen un directorio que funciona como consejo familiar al mismo tiempo, sesionan de diferente manera, con diferentes participantes, se adecúan o no a un protocolo familiar, pero en el protocolo familiar intervienen externos también, a veces sí, a veces no. Entonces, yo creo que, y aquí iba con esto, ¿no? Con la pregunta que hiciste, Santi. Uno de repente de las restricciones que puede tener la empresa familiar para ese crecimiento, esa transición de la que también hablaba Cristian, es su estructura de gobierno. Su estructura de gobierno todavía, digamos, no logra sentarse, en el caso del Perú, a un modelo de repente único. Y hablando esto de las empresas de repente medianas, pequeñas, ¿no? Las grandes ya se asemejan mucho a las multinacionales, pero, digamos, las empresas familiares medianas, pequeñas, no tienen una estructura de gobierno única, estándar, que les permita aprovechar, digamos, lo que ya se conoce de cómo funcionan estos mecanismos, sino que están en el ensayo y error, ¿no? Y esto producto mucho de su desconfianza. Acá en el entorno de negocios en Perú hay mucha desconfianza. Esta transición que hablaba Cristian, del dueño controlador al dueño gerente o director, es muy difícil para este tipo de organizaciones que, pese a que tienen mano de obra calificada, por ejemplo,
y pese a que ya no necesitan estar tan directamente involucrados en la operativa del negocio, lo están. Entonces, primera generación, segunda generación que pudimos entrevistar, pues están muy ensimismados todavía en el negocio, y lo que a su vez parece para ellos ser una fortaleza, parecería ser, digamos, a ojos nuestros, una restricción para el crecimiento. Este exceso de control y desconfianza. Súper. Estimados, como Red Chilena de Investigadores en Innovación, queremos nuevamente reiterar el agradecimiento a Miguel Córdoba y a Cristian Cancino, pero también el agradecimiento a quienes nos acompañaron hoy día en este bloque, a Santiago Mingo, a Fernando Moreno, a Patricio Menares, Juan Acevedo, Roberto Álvarez, Patricio Suazo, Gabriela, Julio Labraña y Camilo Peña, y bueno, y también a nadie que se tuvo que retirar antes, y si es que también a los que nos van a ver después de la transmisión en vivo, así que, o sea, la transmisión que vamos a dejar en la red. Los dejamos también cordialmente a que, si es que no pertenecen a la red, también se puedan incorporar. No tenemos cuota de incorporación todavía, así que pueden asociarse, y feliz de que podamos contribuir aquí al medio. Así que eso, muchas gracias, y nos estamos viendo en un próximo cápsula, capítulo, o como quieran llamarlo. Así que, chao, muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por las preguntas y por supuesto la invitación. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.